Hola a todos, bienvenidos, vamos a hablar. Hola a todos, bienvenidos, seguiremos con esto. Luego se levantó y caminó hacia el almacén, mientras se limpiaba con las manos las gotas que se acumulaban en las esquinas de sus ojos, mientras se apresuraba. En un pequeño almacén como ese, la escalera no fue difícil de encontrar, pero el joven pasó casi 5 minutos dentro, dejando caer en silencio las lágrimas de decepción, porque no quería parecer que estaba buscando atención. Luego pasó otros 5 minutos conteniéndose para no llorar y recuperando la compostura, pero si de repente dejaba de decorar el árbol de Navidad, el otro podría sospechar. Después de hoy decidió que ya no se molestaría en intentar ese tipo de cosas. Si a Quinn no le importaba y la ignoraba, tal vez con el tiempo ella también perdería el interés. Por suerte, la escalera de aluminio era bastante ligera, así que Bonita la levantó sin mucha dificultad. Al girarse y ver a su novia aún pegada a la pantalla de la tablet, apretó los labios con fuerza. Desplegó la escalera y continuó en silencio con su plan original sin preguntar nada. Ambas parecían haber abierto sus propios mundos y claramente vivían en ellos. Bonita colocó su adorno de media luna en la copa del árbol de Navidad. Pequeñas luces de tamaño de una moneda rodearon, iluminando todo. La joven decoró el árbol todo lo que quiso y luego bajó la escalera para mirar su trabajo. Sus finos labios se curvaron ligeramente con una sonrisa de alegría. Al menos esa belleza la hizo sentir un poco mejor. Bonita sacó su teléfono y tomó una foto desde el ángulo que quería. Luego apagó las luces decorativas. Dobló la escalera y desapareció de nuevo en el almacén. Quinn permanecía en silencio, observando las acciones de la niña con indiferencia. Al ver que no preguntaba ni miraba hacia atrás ni buscaba aprobación, sintió una punzada de sorpresa. Bonita ya había perdido toda la alegría y la ilusión navideña del momento, en el que dejó de recibir atención. En el fondo pensó que con el tiempo la invadiría la decepción, pero no esperaba que llegara tan pronto. Sintió una mezcla de sorpresa y decepción. La joven decidió esconderse en su habitación, mientras revisaba su teléfono, intentando consolarse. Pero cuanto más lo hacía, más se daba cuenta de que no ayudaba, así que se dio la vuelta y quedó boca arriba. Entonces se quedó mirando fijamente el techo blanco. Tras observar la habitación un rato, de repente sintió que nada le pertenecía. Ese caro departamento, la habitación del piso de arriba, la cama grande, el sofá, el televisor, el armario, los cosméticos, nada de eso era suyo. Se sintió como una persona tonta y vacía, entrando en un lugar que no le pertenecía. Bonita tenía trabajo y algunos ahorros en su cuenta, pero no mucho, solo lo suficiente para vivir cómodamente o mantener su estilo de vida actual. Si realmente tuviera que valerse por sí misma, podría hacerlo fácilmente. Quizás simplemente no estaba acostumbrada a vivir sola. Si tuviera que vivir sola, podría hacerlo. Una voz dulce y alentadora habló dentro de ella antes de que la pantalla de su teléfono cambiara a la búsqueda de habitaciones, departamentos y condominios baratos cerca del hogar. ¿Qué estás buscando? Estaba demasiado concentrada en el teléfono como para notar que la puerta del dormitorio se abrió y que Quinn se acercaba, pero no demasiado tarde para que Quinn viera lo que buscaba. Bonita apagó la pantalla de inmediato al captar la mirada fría que lo observaba. No es nada. Vi que estabas buscando habitaciones. ¿Por qué buscas algo, cariño? Nada, simplemente hice clic en ese anuncio sin querer. Vi que la habitación estaba bien, así que bajé para echarle un vistazo. ¿Eso es cierto? Claro que es cierto. Entonces, ¿qué haces en la habitación? Se supone que íbamos a cenar. ¿Lo olvidaste? ¿Cena? Cierto, estaba tan molesta que olvidó que tenían planes de salir a cenar hoy. Quería ir al restaurante porque le gustaba el ambiente y lo había visto muy valorado por personas que no eran expertas en gastronomía. Aún lo recordaba, pero no era de extrañar. Quinn tenía muy buena memoria. No olvidaba fácilmente las promesas que hacía. Me siento un poco mareada, así que solo quería descansar un rato. Al final Bonita decidió mentir, aunque tenía muchas ganas de ir a cenar. No se sentía con fuerza para enfrentarse a Quinn sin llorar. Sería mejor calmarse y evitarla el resto del día. La mano de Quinn tocó rápidamente la frente de Bonita para comprobar su temperatura, lo que hizo que Bonita se sobresaltara tanto que instintivamente giró el rostro. Quinn a su vez se sorprendió por la inusual reacción de su novia. Solo quiero ver si tienes fiebre. ¿Por qué reaccionas con miedo? Simplemente me sorprendí y no me asusté. Estás actuando raro, cariño. ¿Te duele la cabeza o algo? Si es así, puedo llevarte al doctor.